Pues muy buenas tardes a todas y todos. Y como habíamos anunciado, ¿no? Pues tenemos el gusto de contar esta tarde con nosotros, ¿no? para una conferencia con Josep Borrell, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión. Y lo que no voy a hacer, obviamente, es cometer la descortesía de enumerar, ¿no? todos los elementos que jalonan su currículum, tanto en la academia, por eso, tanto en la actividad académica como en la política, ¿no? Lo que ha sido su compromiso con el servicio público, ¿no? Pero sí quisiera destacar dos elementos de su trayectoria y de la forma en la que está haciendo política exterior para la Unión Europea que me parecen muy relevantes, ¿no? El primero de ellos pues, es esta preocupación por el fundamento académico de lo que se hace, ¿no? Y por tener permanentemente pues, una reflexión sobre las razones que justifican, legitiman la política exterior. Y en segundo lugar, la forma de hacer política de Josep Borrell, que es una forma muy deliberativa, muy habermasiana, ¿no? Si se me permite este guiño a la filosofía política, y aprovecho para saludar y dar la bienvenida a Adela Cortina, que ya está con nosotros. Y destacaría un elemento que además os invito a conocer, ¿no? Que es el blog que mantiene el alto representante, en el que permanentemente argumenta y razona, ¿no? las decisiones de política exterior que se van adoptando, que él impulsa en el seno de la Unión Europea. Y habla además sin ambages de las dificultades de coordinar a los Estados miembros, ¿no? Y en esa creación sui generis, que es la Unión Europea, en particular a ese elemento aún muy intergubernamental que es la política exterior y también la política de seguridad y defensa. El alto representante, ese blog, por cierto, una vez que se termina el ciclo anual, se convierte en un libro. Y ya van 2 volúmenes publicados de este libro, de reflexiones del alto representante sobre política exterior, que también os invito a descargar, está en acceso libre y podéis recurrir a él en las páginas del Servicio Europeo de Acción Exterior. Insisto, pues esa aproximación deliberativa, racional, creo que es algo a destacar de su aproximación a la política exterior. Y le hemos pedido que nos hable del contexto geopolítico en el que se encuentran las relaciones Unión Europea-América Latina, también del horizonte de estas relaciones para el año 2023. ¿no? Ha habido hace muy poquito un Consejo de Asuntos Exteriores donde se ha tratado esta relación birregional, la que él denomina la otra relación transatlántica. Europa geopolítica, un concepto que acuñó el alto representante en una histórica alocución ante el Parlamento Europeo con posterioridad al ataque ruso a Ucrania, y la otra relación transatlántica, como él gusta también de denominar a esa relación con América Latina, son pues los 2 asuntos que van a ocupar esta intervención. Y finalmente, pues agradecerle, ¿no? Su disponibilidad, el hecho de que además en un tiempo relativamente corto, pues pudiéramos, aprovechando su estancia aquí, organizar esta conferencia. Muchas gracias, Josep. Muchas gracias a ti, profesor Sanahúja. Yo considero que el profesor Sanahúja es uno de los mejores expertos que tiene España en América Latina. Sí, lo digo no para contestar a tus cumplidos con los míos, sino porque siempre lo he creído así y creo que está haciendo una magnífica labor al frente de la Fundación Carolina. Y gracias por invitarme a compartir este momento de reflexión académica. Yo puedo decir como la canción de Sabina que pasaba por ahí, porque esto no estaba en el programa, ni en el vuestro, ni en el mío. Pero como pasaba por ahí, por la Magdalena, pues el profesor Sanahúja me ha pedido y gracias por hacerlo, que compartiese estas horas de pleno sol en las que no se puede ir a la playa a compartir este encuentro en este curso. Gracias a algunas de las personas que asisten. Esther del Campo, directora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, Adela Cortina, maestra, la secretaria de Estado y otras personas a las que no podría poner nombre ni título.
pero gracias a todos. Sí, el título del curso está muy bien, porque de eso se trata, ¿no? Del desarrollo democrático, de la renovación del contrato social y del desarrollo económico a secas. Y permitirme que empiece diciendo que nosotros, los europeos, tenemos la suerte de vivir en aquella parte del mundo que mejor ha combinado la libertad política, el desarrollo económico o la prosperidad económica y la cohesión social. Ninguna de esas tres cosas las vivimos perfectamente. Nuestros sistemas económicos, democráticos y sociales tienen carencias, que duda cabe, pero el ser humano no ha inventado una mejor combinación de esas tres cosas, que a veces pueden ser antagónicas entre sí, que en Europa. Es donde más en libertad política se vive, donde más prosperidad económica hemos acumulado, podemos discutir a qué costes, y donde tenemos un sistema de redistribución en el interior de nuestras sociedades que las hace mucho más resistentes y justas que otras. Insisto, no quiere decir que esté diciendo que aquí somos perfectos, pero no conozco otro modelo que haya combinado mejor esas tres cosas, ni China, ni Estados Unidos, ni... Podríamos añadir otra más, podríamos añadir el derecho a la privacidad, que podríamos decir que esto forma parte de los derechos políticos, o no, o a lo mejor es un derecho nuevo, porque antes de las tecnologías de la información que invaden nuestras vidas, ese tema no era tan acuciante. Y precisamente por eso creo que podemos ayudar a aquella parte del mundo con la cual estamos más cerca. O sea, si hay algún like-minded con respecto a los europeos, son los latinoamericanos. Y no en vano tenemos una historia común y no en vano hemos influido en esa historia más que en otras partes del mundo. Los europeos hemos influido más en América Latina, sin duda, que en el sudeste asiático, por poner un ejemplo. Por tradición, por cultura, por idiomas, incluso por creencias religiosas y por desarrollo democrático. Creo que América Latina es una de las partes del mundo, tú me puedes constatar, donde el desarrollo democrático es mucho más desarrollado, valga la redundancia, que en otras partes, con todas las limitaciones y carencias, pero estamos viendo ahora que hay alternancias en el poder establecidas a través de la consulta a los ciudadanos que se expresan libremente y cambian radicalmente de gobierno. Lo hemos visto en Chile, lo hemos visto, acabamos de verlo en Colombia, lo vimos en Perú. Sí, hay países latinoamericanos en los cuales los sistemas autoritarios no permiten este ejercicio democrático, pero no es toda Latinoamérica, ni mucho menos. México, Brasil, hay democracias vivas donde los ciudadanos escogen a sus gobiernos y a veces con bandazos importantísimos, como los que estamos viendo ahora, con la llegada de una nueva oleada de dirigentes, digamos, de izquierdas, ¿no? Que representan sin duda un cambio sustancial. En Colombia el último, pero también en Chile. Vamos a ver qué pasa en Brasil. Hemos visto lo que ha pasado en Perú o en Bolivia, por citar solo algunos ejemplos. Luego sí, son países con los que tenemos cuando decimos que con China somos rivales sistémicos, quiere decir que tenemos dos sistemas políticos que son rivales en la medida en la que, desde luego, no son el mismo, ni mucho menos. En cambio, con América Latina formalmente es el mismo. Luego se aplicará mejor o peor en cada país, pero formalmente es el sistema de competencia multipartidista que reclama a los ciudadanos apoyo en función de programas de acción política. Sin embargo, América Latina, y tú lo sabes mejor que yo, es la parte del mundo más desigual y más violenta, que no son dos atributos menospreciables. No hay otras sociedades en el mundo tan desiguales
no digo tan pobres, digo tan desiguales, donde la desigualdad sea tan grave como en América Latina, donde además los poderes públicos tienen una capacidad de influir muy escasa, porque sus presiones fiscales son ridículamente bajas. Cuando he hablado de cohesión social como característica del modelo europeo, desde luego en América Latina la cohesión social brilla por su ausencia y no tienen tampoco instrumentos para ejercerla. Yo he tenido ocasión de hablar con dirigentes latinoamericanos y preguntarles qué presión fiscal tiene su país. Un 20%. Por Dios, un 20% de presión fiscal, eso casi no es un país, con todos los respetos, en el sentido que no tiene los recursos propios suficientes para organizar las estructuras que hacen funcionar un Estado. Y a veces se quedan únicamente con las estructuras represivas, ¿no? Del orden público, la defensa, las básicas del poder regaliano, pero desde luego no como suministradores de bienes y servicios públicos. En segundo lugar, la violencia, una violencia que se ha convertido ya en endémica en algunos países y también es consecuencia de la falta de cohesión social, la falta de oportunidades. Muchos de los guerrilleros que bajaron del monte cuando con los gobiernos de Felipe González se forjaron los acuerdos de paz en América Central, pues sí, bajaron del monte y dejaron las armas de la guerrilla, pero se convirtieron en guerrilla urbana, se convirtieron en delincuencia urbana. Las maras son fruto de la guerrilla desarmada, los acuerdos de paz. Hicieron la paz en el sentido de que ya no había una guerra abierta, pero hubo un desarrollo de violencia endémica donde se asocia la falta de estructuras institucionales con una pobreza y unas demografías que hacen imposible un mínimo de cohesión social. Esa es América Latina, que es tan diversa como África, ¿no? Cuando decimos África, oiga, África, ¿de qué me habla usted, no? ¿De qué país me habla? ¿No? Porque ciertamente no es lo mismo África del Sur que el Sudán o que el Sahel. En América Latina pasa un poco lo mismo. No es para nada lo mismo en países como Chile o los centroamericanos o México. Y esa enorme diversidad es lo que hace difícil hablar de América Latina en su conjunto. Pero esas dos características, violencia, desigualdad, falta de instrumentos de cohesión social y, sin embargo, una institucionalidad democrática mucho más desarrollada que en el resto del mundo. Desde el punto de vista del desarrollo económico, América Latina ha pagado muy cara la pandemia. Creo que ha sido la región del mundo que en términos de mortalidad ha sufrido más. No tengo las cifras en la cabeza, tendría que buscarlas, pero la proporción de muertos con respecto a la población es extraordinariamente alta con respecto a la media mundial. Lo ha pagado en términos sanitarios y de víctimas de la pandemia, lo ha pagado también en términos económicos. Los anteriores regímenes tuvieron la gran suerte de subirse a la globalización y a la demanda china, que ha sido el gran caballo motor que ha permitido a Argentina exportar soja y a Chile exportar cobre y subirse a la época de las commodities. La pandemia cortó seco esto, también al desarrollo turístico. Y ahora que estábamos empezando a subir otra vez al carro del crecimiento, la guerra en Ucrania ha distorsionado los circuitos económicos mundiales y ha producido unos problemas de aumento de los precios de los que América Latina también va a sufrir. En general podemos decir que en todo el mundo hay una inestabilidad política, sobre todo en los países en desarrollo, causada por incrementos de los productos alimentarios, alimenticios, y energéticos, y también de la dislocación de los circuitos de distribución que la propia pandemia produjo. O sea, nos hemos encontrado con que después de la pandemia la demanda ha explotado, la demanda estaba contenida, ¿no? La gente no podía salir de casa, no podía consumir, acaba la pandemia, la demanda explota y los circuitos económico-comerciales están rotos y no llegan a tiempo de satisfacer este aumento de la demanda. Eso se traduce en aumento de precios. Luego viene la guerra y la guerra empeora una tendencia que ya existía. Y desde luego eso ha pasado también en América Latina. La semana pasada en Panamá las manifestaciones obligaron al gobierno
a intervenir masivamente para rebajar el precio de la gasolina y para liberar de peaje las autopistas y hacer gratuitos otros productos esenciales. En Ecuador ha habido revueltas indígenas, una vez más, que se han saldado con muertos y heridos antes de que el gobierno desbloquease en urgencia casi 700 millones de euros para acudir en apoyo de las rentas más bajas. Y luego tenemos el caso no latinoamericano, pero probablemente más significativo, que es Sri Lanka, donde las tasas de inflación habían llegado al 80%. Bueno, Argentina, ¿en dónde está? Oficialmente en el 60%, probablemente más. En todo el mundo las tasas de inflación han subido y en América Latina también. Y eso no es solo un problema económico, es un problema político. Se va a convertir en un problema político. En Europa tenemos problemas, pero sin duda alguna, muy afortunadamente para nosotros, diferentes en su magnitud de los que tienen los países emergentes y América Latina en particular. Pero si miramos las tasas de crecimiento de los precios, si vemos la salida de capitales que se está produciendo de los países emergentes, y me temo que en América Latina también, aunque no tengo datos ahora, pues es de temer que estemos en un momento crítico para la economía mundial. Todo va a depender de cómo continúe la guerra y sus efectos, y también de qué manera los bancos centrales respondan a esta tensión inflacionista. Pero siempre pasa lo mismo, ¿no? Los países en desarrollo se endeudan en una fase expansiva del ciclo, con tipos de interés muy bajos que parece que hacen asumible un nivel alto de endeudamiento. De repente ocurre un accidente, un choque en la economía mundial. En la primera decena de este siglo fue la crisis del euro, después ha sido la pandemia, ahora son los choques energéticos. Los bancos centrales reaccionan subiendo los tipos de interés y eso provoca una salida de capitales de los países emergentes, que no hace más que empeorar su situación. En los últimos 4 meses van saliendo 10 billones de dólares al mes de las economías en desarrollo que atraídos por los tipos de interés más altos de los países desarrollados. Y este es sin duda el problema más grave que se va a cernir no solo sobre América Latina, sino también para el conjunto de los países en desarrollo. Pero para aquellos con altos niveles de endeudamiento muy dependientes de las commodities, como son algunos países latinoamericanos, la situación puede ser especialmente complicada. Y eso lleva a un debate político en el que también interviene América Latina sobre cuáles son las causas y las consecuencias de todo eso. Y allí asistimos a una batalla de narrativas, ¿no? Un storyteller, ¿no? En la política internacional hoy es importante tener un relato que contar. Y hay relatos contradictorios, y en particular el relato ruso, que se difunde de una manera sistemática, muy organizada, muy poderosa, que trata de presentar al mundo, y en particular al mundo que sufre las consecuencias de la guerra, como que la culpa la tienen las sanciones europeas. O sea, usted está soportando precios altos de los alimentos por las sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Y yo quiero aprovechar esta ocasión que me das para hacer la contranarrativa, porque creo que hay que utilizar todas las ocasiones para explicarles a las opiniones públicas y también a la española que las sanciones contra Rusia no son las culpables de los precios altos de los alimentos ni de los combustibles, porque nuestras sanciones excluyen expresamente alimentos y fertilizantes. En el acuerdo que se ha firmado en Ankara son 2 acuerdos, uno entre Ucrania y las Naciones Unidas y Turquía y otro entre Rusia y los mismos, porque no hubo acuerdo entre los dos. Rusia dice como condición que la Unión Europea levante sus sanciones directas e indirectas contra las exportaciones de productos agrícolas y fertilizantes rusos. Estupendo, ya no las había.
ya no las había, pero si hay algún fenómeno que impacta en las exportaciones rusas, por supuesto que lo vamos a estudiar y lo vamos a eliminar. Siempre que hay sanciones, se producen esos efectos que se llama de overcompliance, ¿no? Que los actores económicos sobrereaccionan y pudiendo hacer algo que no está prohibido, dejan de hacerlo para no tener problemas, ¿no? Ya lo vimos con las sanciones contra Irán, que mucha gente dijo, ya sé que eso lo puedo hacer, pero por si acaso no lo hago, porque no quiero meterme en historias. Puede haber fenómenos de overcompliance y que actores económicos que pudiendo hacer algo, intervenir, por ejemplo, en las exportaciones rusas, comprando y vendiendo, no lo hagan, o que haya lo que también se llama las market avoidances, ¿no? Gente que dice, no, en este mercado no intervengo porque para qué voy a tener problemas cuando hay otros donde no tengo dificultades. Bueno, pues de eso no tienen la culpa las sanciones, pero si tales cosas no ocurren, que pueden ser los efectos indirectos, sin duda que lo vamos a vigilar y advertir a los operadores para que tal cosa no ocurra. Pero es un mensaje que ya hemos lanzado a los países africanos. Yo mismo me he dirigido por carta a todos los ministros de Exteriores africanos diciéndoles nuestras sanciones no dificultan sus importaciones de trigo o de fertilizantes rusos. Si hay algún problema, díganmelo para que lo podamos resolver. En cambio, lo que sí ha dificultado y sigue dificultando enormemente un equilibrio de los precios de las cantidades de productos alimentarios es alimenticios, es el bloqueo por parte de la flota rusa de los puertos ucranianos. Esperemos que después del acuerdo de Ankara este bloqueo se levante y puedan salir de Ucrania 20 millones de toneladas de trigo. 20 millones de toneladas de trigo es mucho trigo. Para algunos países es prácticamente el 80 o el 90% de su suministro. Que ese trigo no esté en los mercados ya no es solo un problema de precio, es un problema de cantidades. Que es que lo pague usted al precio que quiera, no hay. Y eso quiere decir hambre. Quiere decir hambre para millones de personas, especialmente en África y en el África subsahariana y también en algunos países latinoamericanos que son importadores netos de productos alimentarios. Podemos decir lo mismo de los precios de la energía, porque yo oigo decir las sanciones contra Rusia al prohibir la importación de petróleo ruso ha hecho subir el precio del crudo. Bueno, yo soy partidario de poner detrás de cada argumento una cifra, ¿no? O detrás de cada argumento una evidencia, porque si no hay que justificar lo que se dice, todo el mundo puede decir lo que le venga en gana, ¿no? Yo puedo decir que esto es blanco y tú que es negro, habría que ir a ver alguna evidencia de lo que decimos los unos y los otros si queremos que el debate tenga sentido. Bueno, si ustedes miran la curva, no la tengo aquí, pero mírenla de la evolución del precio del mercado del crudo, que ya sé que es un mercado global muy complicado, pero cojan el precio del Brent, que es el crudo de referencia, y verán cómo los precios del crudo se disparan durante el mes de enero, antes de que la guerra empezara, enero y febrero, ya se disparan, cuando empiezan a caer bombas sobre Kiev se disparan todavía más, luego oscilan hasta que tomamos las sanciones contra Rusia. Desde entonces no han hecho sino bajar. Y ahora están, o estaban hace 3 días, al mismo nivel que antes de que empezara la guerra. Con eso no quiero decir que hay una relación de causa-efecto, de que las sanciones han hecho bajar el precio del crudo. No digo eso. Me acuerdo todavía de cuando estudiaba y explicaba econometría y decía que correlación no es causalidad. Pero desde que se toman las sanciones, el precio del crudo baja. Yo no digo que sea por las sanciones, pero desde luego no me pueden decir que después de las sanciones sube, sino cuando realmente ha bajado. Ahora, sigue siendo muy alto. Al mismo nivel que al principio de la guerra, ya había subido durante todo enero y durante todo febrero. Y probablemente va a ser difícil que baje mientras las tensiones de los mercados continúen. Eso va a dañar a América Latina, a unos países más que a otros, sin duda, y va a reforzar seguramente las relaciones comerciales con China. En este momento China es ya el primer socio comercial de América Latina, de todos los países latinoamericanos, de todos, desde México hasta Chile. El primer socio comercial de América Latina es China. Antes lo éramos nosotros. Segundo, ¿vale? El primero es China.
seguimos siendo los grandes inversores, o hemos sido los grandes inversores, porque si las estadísticas de Eurostat no están equivocadas, no creo que lo estén, en los europeos, las empresas europeas, hemos invertido en América Latina más que en China, en Japón, en India y en Rusia, juntos. Y cuando lo digo la gente se sorprende y dice, ¿estás seguro? Yo leo Eurostat y es lo que dice. Pero este gigantesco esfuerzo inversor que lleva ya de muchos años atrás y donde España ha sido un gran protagonista, no se corresponde con la inversión en relaciones políticas. Y ahora tenemos claros ejemplos como la modernización del acuerdo comercial con México, que lleva patinando desde hace 3 años, por razones que no vienen a cuento. Con el de Chile podemos encontrarnos en la misma situación, para no hablar de Mercosur, que ese sí que está en el congelador, y donde los países latinoamericanos nos dicen con razón, ustedes dicen que el acuerdo tiene problemas ambientales, de sostenibilidad, etcétera, que por lo visto no detectaron cuando se llegó al acuerdo político en el 2019. Bueno, pues díganos cuáles son esos problemas y díganos qué piden de nosotros para resolverlo. O sea, quiero decir con esto que estamos en falta, porque yo digo, no, el acuerdo que tengo acordado contigo le falta un poco o bastante de sostenibilidad, porque tú al Amazonas no la proteges suficientemente y porque tal. Y tú me dices, vale, muy bien, pues dime qué crees que hemos de hacer para que el acuerdo sea posible. Todavía no lo hemos dicho. Y eso estamos en falta los europeos, ¿eh? Reconozco que estamos en falta, que somos los que tenemos que poner nuestras cartas sobre la mesa. Todo eso viene en un momento de la geopolítica mundial especialmente complicado. Pero esta guerra creo que ha servido, y tú lo has dicho, para que los europeos existamos como una fuerza geopolítica. No diré yo que haya sido bueno, lo dije en el Parlamento Europeo, pero uno se deja arrastrar por la lírica en algunos momentos, ¿no? Es decir, es el momento en el que nace la Europa geopolítica. Algo de eso hay, o mucho de eso hay, en el sentido que nuestra unidad nos ha hecho aparecer como un actor que planta cara. Y bueno, esta unidad hay que mantenerla. Y empieza a haber ya alguna grieta. Pero hay que mantenerla, pues lo que nos ha dado fuerza para decir, estamos con Ucrania, Ucrania es nuestro socio preferente, esta guerra es injustificada y vamos a apoyar a Ucrania de la manera que lo podemos hacer, con sanciones a Rusia. Ahora también hay voces discrepantes dentro de la Unión Europea que cuestionan que esas sanciones sean eficientes. Acabo de publicar un paper en el Instituto Complutense de Relaciones Internacionales donde analizo el efecto de estas sanciones. La gente dice, bueno, sí, pero la balanza de pagos de Rusia es superavitaria, tiene un superávit mayor que antes de la guerra. Eso quiere decir, no, eso quiere decir pura y simplemente que el precio de la energía exportada se ha multiplicado por X y aunque no le compremos el petróleo que le comprábamos y aunque le hayamos comprado menos gas, el precio, la subida de precio compensa la disminución de cantidades. Y porque Rusia, como tiene sanciones y no le exportamos, pues no importa. Y naturalmente una economía que exporta más y importa menos, pues tiene más superávit, es automático, ¿no? Pero salvo que seamos unos mercantilistas forcenés, ¿no? Bueno, la balanza de pagos no lo dice todo sobre la salud económica de un país. En el caso concreto de Rusia, desde luego no lo dice, porque eso es un efecto mecánico, consecuencia de las tensiones geopolíticas. Pero si van a mirar en detalle los sectores de la economía rusa, se darán cuenta de que sí, esas sanciones tienen un ejemplo. Rusia, el 70% de los aviones civiles de Rusia son de importación europea o americana. Esos aviones no van a poder volar, porque no van a tener piezas de recambio. Las fábricas de automóviles en Rusia están prácticamente paradas.
95% han dejado de funcionar. Si van a mirar las tripas de un tanque ruso calcinado en las calles de Kiev, hay unos cuantos, verán la cantidad de componentes tecnológicos occidentales que tiene aquello. Verán las etiquetas y verán de dónde viene, ¿no? Bueno, eso también se acabó. Luego, sí tiene efecto, no tiene un efecto inmediato que se pueda medir en semanas ni en meses. Y me pueden decir que a Putin poco le importa el bienestar económico de su gente, pero lo que es evidente es que la economía rusa va a verse afectada en los sectores más críticos. 45% de los semiconductores y de los productos de alta tecnología consumidos en Rusia proceden de Europa. Luego, claro que va a sufrir problemas, pero eso no le va a permitir, eso no le va a hacer acabar la guerra mañana, como no lo acabó ayer. Pues sí, sin duda, son dos cosas distintas. Pero eso va a tener también para América Latina, esta guerra, un impacto muy grande, y por eso los países emergentes, también los latinoamericanos en Bali, la reunión del G20 en Bali, también los países latinoamericanos presentes, México, Brasil y Argentina, pues hacían votos para que la guerra termine cuanto antes, porque tiene un coste para ellos. Y creo que hoy la comunidad internacional mira más a las consecuencias de la guerra que a las causas de la guerra. Las causas, cualesquiera que fueran, no cambian las consecuencias. Y por eso muchos países dicen, esta guerra tiene que acabar cuanto antes. Nosotros también lo decimos, tiene que acabar cuanto antes, pero para eso el que la empezó y la mantiene, tiene que hacerlo. De manera que esta onda de choque va a afectar a los 5 continentes. He puesto algunos ejemplos de Panamá y Ecuador, pero hay muchos, y aquellos países críticamente dependientes de las commodities más que otros. Hagamos votos para que la guerra acabe pronto, pero que no acabe de cualquier manera, porque no podemos permitir que la guerra acabe de cualquier manera, no nos importa cómo acabe, y por eso nos tiene que importar cómo se desarrolla. Pero me he ido muy lejos de América Latina, porque me has dicho que hablara de la situación geopolítica mundial, y es lo que he intentado hacer. Pero para acabar, hay que redoblar nuestro compromiso con América Latina. La presidencia española tiene que ser una ocasión para eso. Porque si España, y también Portugal, pero si España no actúa como locomotora de Europa hacia América Latina, otros países europeos tienen prioridades de latitudes geográficas diferentes. Y desde luego hay que hacer mea culpa. Europa no le ha dedicado a América Latina la atención que necesita y que merece. Pues muchas gracias a Josep Borrell por esta conferencia. Tenemos un pequeño espacio para algunas preguntas y comentarios que quieran dirigirle, ¿no? Así que, bueno, pues el suelo de ustedes, el de Flores y Loros. Si no hay ninguna... Sí, bueno, venga, vamos. Vale. Bueno, yo me llamo Maite Sagastizábal y estudio Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Y te quería hacer una pregunta. Hemos hablado de la importancia que tiene la presidencia del año que viene de España sobre el Consejo. ¿Y cuáles cree que deberían de ser los ejes principales hacia América Latina? No se preocupe, no se preocupe. Quería preguntarle a ver cuáles deberían de ser los ejes principales de la presidencia de España hacia América Latina. Tienes que preguntar al ministro de Asuntos Exteriores de España. No me quiero poner en el lugar que no me corresponde, ¿no? Pero seguro que tienes alguna idea, ¿no? Sí, bueno, algo de esto ya ha dicho la secretaria de Estado, ¿no? de Cooperación Internacional, pero desde luego yo sí puedo, digamos, trasladarles algunas de las cosas que se han hablado en el ámbito del sistema de la cooperación española, del que la Fundación es parte, modesta, pero es parte. Desde luego,
uno de los ejes, desde luego, va a ser del conjunto de la presidencia precisamente el fortalecimiento, el relanzamiento de la relación con América Latina. Y sobre esto, y respondo con una pregunta al alto representante. Hace unos días hemos tenido un Consejo de Asuntos Exteriores en el que justamente ese relanzamiento de las relaciones se ha planteado. Se ha planteado una hoja de ruta, ¿no?, sobre eso. No quiero adelantar acontecimientos porque está aquí el director del Departamento de las Américas, ¿no?, del Servicio Europeo de Acción Exterior, y va a hablar justamente de esa hoja de ruta, ¿no? Pero también se ha adoptado un acuerdo respecto a la posibilidad de una cumbre, ¿no?, de recuperar ese diálogo político que tenemos perdido desde 2015. Por supuesto, no depende solo de la Unión Europea, ¿no? También depende de la otra parte, pero hay una voluntad muy clara. Entonces, la presidencia tendrá un fuerte componente latinoamericano, ¿no? Y luego hay otras relacionadas con desarrollo. La igualdad de género también va a ser uno de los ejes, y otro de ellos es el fortalecimiento de las capacidades sanitarias en el mundo en general y en Latinoamérica en particular. Y sobre eso ya, de hecho, hay algunas medidas que se han ido adoptando, también nos hablarán de ellas, como el lanzamiento de una TEI sobre vacunas, ¿no?, una Team Europe Initiative, que es el significado de estas siglas, ¿no?, sobre vacunas, que apoya un plan de autosuficiencia sanitaria que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, ha acordado recientemente por impulso mexicano y que ahora ha tomado la presidencia pro tempore de la CELAC de Argentina. Pero yo lo dejaría ahí, insisto, efectivamente quien tiene que responder a esto es más las autoridades españolas, pero quizás nos puede hablar el otro representante un poquito más de ese Consejo de Asuntos Generales. Yo creo que además hemos hablado de Asuntos Exteriores, que hemos hablado en alguna ocasión de lo difícil, ¿no?, que es llevar una agenda latinoamericana a los Estados miembros, al resto de los Estados miembros, y que además sea una agenda positiva, es decir, que no sea una agenda dominada por los 3 países a los que se ha referido la Secretaría de Estado esta mañana: Cuba, Venezuela, Nicaragua, con los que a veces, esto también es importante, a veces en realidad en el Parlamento Europeo no se habla de esos países, sino que se habla de política española, ¿no?, en Bruselas, utilizando a esos 3 países, seamos también claros. Entonces, una agenda que no sea una agenda negativa, reduccionista, que no sea reactiva, es difícil de poner sobre la mesa, ¿no? Y esto es justamente lo que en este Consejo se ha tratado, de poner sobre la mesa una agenda que cubra al conjunto de la región, que sea una agenda positiva, es decir, que plantee escenarios esperanzadores, ¿no?, para esa asociación, y no sea simplemente reacción y sanciones a violaciones de los derechos humanos, ¿no? Pero sobre eso. Como dices, está aquí para participar en el curso porque ese sí que no pasaba por aquí. Él ha venido es profesamente el director para el hemisferio latinoamericano, Javier Niño, y que podrá contestar con más detalle. Pero en el último consejo, en el último FAC, Foreign Affairs Council, España y otros países presentaron una propuesta que fue aprobada y secundada expresamente por muchos más países, donde, como tú dices, se va mucho más allá de la visión estereotipada de América Latina, que a veces se suele concentrar en la problemática de derechos humanos. No digo yo que los derechos humanos no sean importantes, líbreme Dios, ¿no? Pero en el Parlamento Europeo muchas veces la discusión sobre América Latina es una transposición de la política española, ¿no? Y allí a mí me sacuden por los 2 lados, reproduciendo debates que son más propios de la carrera de San Jerónimo que del Parlamento Europeo, porque se focalizan mucho en Cuba, Venezuela y un poco menos en Nicaragua. No es que Nicaragua no lo merezca, al contrario, lo merece muchísimo, pero país más pequeño pero Cuba y Venezuela son los paradigmas de una discusión muy alimentada por una dinámica nacional, hispano-española, donde los que intervienen son siempre diputados básicamente españoles o de algún país del este, que consideran que América Latina es básicamente un par de dictaduras. América Latina, no digo yo que esas dictaduras, esos regímenes autoritarios que no son como nosotros, sistemas multipartidistas, convocatorias de elecciones, etcétera, son regímenes autoritarios, que duda cabe que son regímenes autoritarios, ¿no? Pero, por cierto, no son los únicos regímenes autoritarios que en el mundo hay, ¿no? Que yo sepa, hay unos cuantos más, y sin embargo
no llaman tanto la atención ni provocan tanto debate. Por proximidad cultural, quizá. Pues nos sentimos más interesados. Si es así, bienvenido sea. Pero a veces responde a consideraciones de tipo táctico. Francisco Ruiz Portugués, de Argentina. Usted se refirió a la situación compleja de las relaciones comerciales entre Mercosur y Unión Europea. Yo quería saber cuál es su postura en cuanto cuál es su opinión sobre el futuro de esas relaciones comerciales, más teniendo en cuenta las dificultades que atraviesa el Mercosur hoy en día con la intromisión de China. Sí, las últimas noticias son que Uruguay ha decidido ya lanzar una negociación comercial bilateral con China, que yo no veo muy bien cómo es compatible con la pertenencia de Uruguay a Mercosur, ¿no? O sea, es difícil estar en mise repicando, ¿no? Si formas parte de un conjunto, difícilmente vas a establecer relaciones comerciales con un tercero por tu cuenta. Esa es la esencia de Mercosur, ¿no? Es como si en España de repente un país europeo decidiera que va a hacer un acuerdo comercial con China, ¿no? Bueno, Mercosur no está tan integrado como la Unión Europea, y eso debiera ser un toque de atención, porque probablemente Uruguay hace esto porque se ha cansado de esperar. Porque se ha cansado de esperar que los europeos avanzáramos, ¿no? Eso debiera ser un toque de atención por nuestra parte y concentrarse más en una respuesta positiva. Probablemente China no tiene la misma sensibilidad que tenemos nosotros con los problemas de tipo ambiental, la protección de la Amazonía, etcétera, pero estoy seguro que puede haber un encaje, porque también los países latinoamericanos tienen preocupaciones ambientales legítimas, ¿no? Tenemos que encontrar un punto de equilibrio entre nosotros y ellos, ¿no? Pero no lo hemos buscado suficientemente. Espera. ¿Está el micro aquí? Ahí está. Sí. Pues soy Patricia de Brasil y bueno, pues intentando ser rápida porque hay muchas preguntas. Habla más alto, por favor. Es más, bueno, sobre la guerra, ¿no? Yo creo que realmente está muy difícil. ¿Está encendido? ¿Está verde? Sí, está verde. ¿Sí me escuchas? Más fuerte. Ay. Soy Patricia de Brasil y bueno, pues la mención a la situación de guerra, ¿no? Yo creo que, bueno, pues es imposible hoy hablar, ¿no?, de cualquier cosa sin considerar la continuidad o el fin de la guerra, ¿no? Y a mí me ha gustado mucho que has mencionado la importancia que existe en considerar la situación anterior a la guerra, principalmente, bueno, interna a Rusia, ¿no? Que, bueno, pues si tienen sus dificultades particulares, ¿no? Las consecuencias de la manera que ellos están geriendo el país, su política económica y así por adelante, ¿no? Pues, ¿cómo gestionar o cómo ingerir en esto, ¿no? Desde afuera para acabar con la guerra. O sea, ¿cuál sería el camino, ¿no?, para incidir, además de todo lo que se ha hecho, ¿no?, que son las sanciones económicas y así por adelante? Entonces, ¿cómo terminar la guerra de una manera buena? Lo siento, pero me considero incapaz de contestar esta pregunta, ¿no? Primero tendríamos que definir en qué consiste la manera buena, porque seguro que lo de bueno se interpreta de diferentes maneras por unos y por otros, ¿no? ¿Cuál es la buena manera de acabar la guerra? Todas las guerras se acaban con un alto el fuego primero y con una negociación de paz después. Y a Rusia se le ha pedido insistentemente el alto el fuego. Todo el mundo que ha ido a Moscú, ahora ya no van, porque ¿para qué? Ya saben la respuesta que le dio al secretario general de Naciones Unidas, al propio secretario general de Naciones Unidas, o el último creo que fue el canciller austriaco, el presidente de Indonesia. La respuesta ha sido siempre: Rusia tiene unos objetivos militares y va a continuar la guerra hasta que los consiga.
No sabemos cuáles son esos objetivos militares. Hoy seguro que son distintos de los que tenía cuando empezó la guerra. Cuando empezó la guerra seguro que tenía un objetivo muy claro que no ha conseguido, que era ocupar Kiev. Ahora tiene otros, ¿cuáles son? No lo sabemos, pero desde luego la disposición a acabar la guerra por parte de Putin en este momento, y a todos los interlocutores les ha dicho que no, que la guerra va a continuar. Hay que seguir poniendo presión sobre Rusia para que en un momento determinado decida el alto el fuego y empiece una negociación. Siempre es así. Gracias. Yo soy Marcos, soy también estudiante de Relaciones Internacionales y Política. Mi pregunta va encaminada a lo que decía esta mañana la secretaria de Estado, que nos comentaba que en América Latina se está dando una crisis de las organizaciones regionales. Yo le quería preguntar si esta falta de un interlocutor, no llamarlo válido, pero un interlocutor del calado, del tamaño de la Unión Europea, afecta en cierto modo a la capacidad de establecer relaciones o de poder mejorar la cohesión social que nos comentaba usted. La falta de un Sí, interlocutor. de organizaciones regionales con las que hablar, con América Latina. supongo. Sí, bueno, es verdad, en América Latina hay una diversidad de organizaciones regionales, ¿no? La última cumbre, que se le llamó mini cumbre entre Europa y América Latina, no fue todos los jefes de Estado y de Gobierno de las dos áreas, sino los dos presidentes de las dos instituciones europeas, porque tenemos dos, como sabes, como mínimo, tenemos dos, el Consejo Europeo y la Comisión Europea, los dos presidentes, que no son dos organizaciones diferentes, sino las dos caras de la misma, junto con los presidentes pro tempore de las distintas organizaciones regionales europeas, América Latina. No creo que fuera un gran éxito. No, honestamente, creo que faltó sustancia y faltó, posiblemente ese formato no es el bueno. La próxima interacción debe hacerse a nivel de todos los países latinoamericanos, y esos están representados por CELAC. Cuando se dice todos, en la última cumbre con Estados Unidos hubo algún problema para saber quiénes eran todos, ¿no? David San Juan, de la Oficina de Proyectos Europeos en Cantabria. Bueno, yo quería coger un poco colación de la intervención del año pasado que hizo Javier Niño, que fue bastante ilustrada sobre la realidad de América Latina. Vale. Bueno, yo quería coger un poco a colación la intervención que hizo el año pasado Javier Niño en el curso, un poco de la ilustración de América Latina, la situación, y era justo antes de su viaje a América Latina. Y me gustaría saber, en este último periodo de su cargo, si, primero, la experiencia del viaje a América Latina, ¿cómo fue? ¿Cuáles fueron las valoraciones que tuvo y el interés? Y la segunda, si tiene pensado o en la agenda está, por la parte de la voluntad de los Estados miembros, de volver a América Latina de nuevo, o cómo se siente en general de los Estados miembros de la Unión Europea hacia las relaciones con América Latina y la prioridad política, que sabemos que no es, pero bueno, si ahora con su viaje ha retomado un poco el debate. La primera constatación es que hay una enorme demanda de Europa. Pero esa demanda de Europa es general en todo el mundo. O sea, en todas partes nos dicen, la última vez que vino a visitarnos fue hace no sé cuántos años. Venga más. Sí, hay una demanda de Europa. O sea, Europa sigue siendo un foco de atracción por su peso económico y comercial, sin duda, pero también por su dimensión política y digamos, no quiero utilizar una mala palabra, atractivo, es atractivo de una buena palabra, por su atractivo, ¿no? Como una sociedad. No es por casualidad que los emigrantes de medio mundo donde quieren ir es a Europa, ¿no? Y esa demanda de Europa seguramente no la satisfacemos suficientemente. Entonces, tanto en Perú como en Brasil, bueno, pues decir, oiga, vengan más, cuenten más con nosotros. Y Argentina en octubre será el otro momento del encuentro entre los ministros, y esta vez sí que queremos que sea CELAC a nivel ministerial con la Unión Europea a nivel ministerial. Que todos los ministros europeos vayan allí,
o al menos que vayan muchos. Y ese es el momento para preparar la cumbre durante la presidencia española, pero también para que los estados de la Unión Europea se entiendan que en América Latina hay oportunidades, por ejemplo, de tipo digital. O sea, nadie asocia la revolución digital con América Latina, ¿no? Pero, sin embargo, hay enormes oportunidades para las empresas españolas para trabajar en lo digital con América Latina. Acabamos de inaugurar el cable Vela de comunicaciones transatlánticas submarino que acaba de ponerse en marcha. Pero lo digital es algo en los que América Latina ofrece un enorme potencial. África se ha digitalizado mucho más que América Latina, creo. O sea, la extensión de las comunicaciones móviles, la permeabilidad de la sociedad a las nuevas tecnologías ha sido muy grande. Bueno, veremos qué pasa de aquí a octubre, pero Argentina es la primera fase de un nuevo encuentro. Javier lo está preparando y debe ser un momento en el que europeos y latinoamericanos, por lo menos llevar a América Latina, a muchos países europeos, cuya relación con América Latina es por razones muy evidentes de tipo histórico y cultural, pues no son muy grandes, ¿no? Como las que tiene España con Asia Central. O sea, Asia Central, pues nos cae un poco lejos. ¿Eso quiere decir que no es importante? Pues claro que es importante, pero no es nuestra frontera geográfica ni nuestra herencia cultural y lingüística. Si me permites, además hubo otros dos viajes importantes, además del de Perú y Brasil, que han sido a Centroamérica, ¿no? Exactamente. Y el último fue a Chile y a Centroamérica. El último. Bueno, Chile era el país a ir, porque acababa, tiene un nuevo presidente que representa un golpe de timón enorme con respecto a lo que la sociedad chilena había producido de gobernabilidad política. Y sin duda la experiencia de Chile va a dar mucho que hablar. La Constitución en septiembre, ¿qué va a pasar? Me reuní con la mesa de la Asamblea Constituyente. Está claro que son gente que representan una experiencia política muy innovadora. Como toda innovación, pues tiene también sus detractores. Y luego América Central y el Caribe. América Central y el Caribe son dos realidades distintas. De hecho, el Caribe es una realidad per se, ¿no? Pero la ocasión de encontrarse en Panamá con todos los ministros de Exteriores de América Central y el Caribe fue también la ocasión para constatar esa demanda de, oiga, estamos aquí, ¿no? Estamos aquí. Y cuando ahora planteamos el tema de la guerra en Ucrania y la respuesta a Rusia, de alguna manera el discurso es, no se acuerden de nosotros solo cuando nos necesitan, ¿no? También sería bueno que estuviéramos presentes en su acción y en el reparto de su... Ciertamente, si miras la distribución de la ayuda, no la quiero llamar ayuda al desarrollo, porque ya no se llama así, ¿no? De la cooperación internacional, por áreas geográficas, la parte que le toca a América Latina es, cualquier parámetro que utilicemos, demuestra que es muy baja con comparación pues, con África, ¿no? Que sigue siendo el gran objetivo de la política de cooperación que tiene la Unión Europea, por razones evidentes, ¿no? Tampoco en Europa se tiene conciencia del vínculo tan fuerte que tienen algunos países con América Latina, en particular España. Cuando dicen, nosotros recibimos mucha presión migratoria, recibimos muchos emigrantes, y tú les das las cifras de la emigración latinoamericana en España, quedan sorprendidos. Dicen, ¿tantos? Claro, es que no llegan por patea. Llegan por baraja, llegan por avión. Y no hay un dramatismo asociado con este flujo migratorio, como por desgracia lo hay con los flujos migratorios que llegan de África, donde cada 2 por 3 vemos en televisión gente que muere ahogada, ¿no? Entonces, esta carencia de dramatismo y además una relativa fluidez, porque muchos latinoamericanos tienen doble nacionalidad, y con España hay convenios de exención de visados. O sea,
la fluidez de la comunicación es muy grande. La comunicación se hace por métodos regulados. O sea, el smuggler, el señor que contrabandea con seres humanos y los lleva desde Mali hasta las costas libias y de ahí lo embarca en una patera para mandarlo a jugarse la vida, eso por razones geográficas no existen en América Latina, afortunadamente, ¿no? Y eso es lo que hace que no exista una percepción de la importancia de los vínculos humanos que tenemos con América Latina. Yo lo siento, pero a las medias me tengo que marchar, o sea que voy a coger Una pregunta. no vamos a frustrar a nadie, vamos a dejar que digan las dos preguntas y luego no las contesto y ya está. Sí, no, muy breve. Carmelo Barrio, Parlamento Vasco y Consejo Vasco del Movimiento Europeo. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo, la presencia en América Latina, las relaciones nos van a fortalecer a los europeos de una manera determinante. Yo creo que incidir por ahí, por eso, por motivos de riqueza, de cultura, de relaciones históricas. Pero hay una cosa que he sido capaz de percibir. Tenemos una especial relación desde el Parlamento Vasco, la Comisión de Derechos Humanos y también la participación como observadores internacionales en algunas elecciones, en las últimas presidenciales colombianas o en otros programas en El Salvador. Hay una cohabitación de presencia, es decir, está la presencia de la Unión Europea y está la presencia de Estados con programas de cooperación, por ejemplo, muy importantes, programas algunos muy específicos, la Justicia Especial para la Paz en Colombia, la Comisión de la Verdad de Colombia o otros. Esa cohabitación necesita por decirlo así, una estrategia para que sea más eficaz, o va bien cómo está. Es decir, son buenos los resultados porque, por ejemplo, nos hemos visto sorprendidos la presencia de países nórdicos, con programas importantísimos en relación con los derechos humanos, con los derechos electorales, pero es la embajada sueca o es el Estado sueco o es la embajada noruega. ¿Podría ser necesario un plan estratégico de colaboración con América Latina? Muchas gracias. Respuesta sí, y la va a desarrollar Javier después. Sin duda, sin duda. Pero a ver si lo cuenta. Bien, rápidamente. ¿Hasta qué punto el conjunto de los países de la Unión Europea está dispuesto a redoblar esos esfuerzos como socio comercial con toda Latinoamérica, sobre todo superiores a China? O sea, que sea superior el conjunto de estos países y en el trasfondo político de que tengamos como socio latinoamericano primero a la Unión Europea que a China. Pues que no te hemos entendido exactamente la pregunta. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a hacer para volver a superar a China? Hasta que el conjunto de la Unión Europea sea superior a China y por lo tanto influir tanto en lo que es la economía y sobre todo en la sociedad latinoamericana. Gracias. Muy bien. ¿Y la profesora Cortina? Micro. Es que estamos en streaming también. Vale, primero muchas gracias por la intervención porque creo que hemos disfrutado un montón todos los que estamos aquí. Y en segundo lugar me iba a referir más a España que a la Unión Europea. Yo creo que siempre hemos pensado la relación con América Latina, no sé, como una relación de ayudar a América Latina, pero América Latina tiene su fuerza y podemos colaborar unos con otros, nos podemos fortalecer unos a otros. Y creo que desde el punto de vista de la cultura nos falta muchísimo el habernos puesto de acuerdo, por ejemplo, los universitarios españoles, universitarios de todos los países de América Latina, porque no hay que olvidar que la universidad viene de Europa, pero se extiende por todo el mundo y hay universidades por todo el mundo. Y las gentes podríamos hacer unas revistas de impacto que a los jóvenes universitarios les quitan el sueño porque tienen que conseguir publicar en revistas de impacto y son siempre en inglés. Si consiguiéramos hacer un mercado de revistas de impacto que escriben en español, nuestros jóvenes, en vez de estar sufriendo todo el tiempo, podrían publicar en revistas de impacto que se escriben en español. Entonces, a los españoles nos ha faltado siempre el pragmatismo. No somos pragmáticos. Como decían aquellos, siempre estamos hablando de los santos, de los caballeros andantes, pero no somos pragmáticos. Si nos uniéramos todos los hispanohablantes de las universidades y de la cultura, haríamos unas revistas de impacto maravillosas en las que las gentes podrían publicar sin tener que estar sufriendo tanto.
No nos citamos nunca unos a otros los españoles, los que escribimos en español y los latinoamericanos. Nunca ves que uno cita a un argentino o a un brasileño que está exactamente igual de cerca. No nos citamos, siempre estamos citando a americanos, norteamericanos. Pero es que los propios sudamericanos dicen América para referirse a los de arriba. Y es una cosa de un complejo de inferioridad que es penoso. No podríamos dar un paso e ir consiguiendo que los distintos idiomas de la Unión Europea tengan esas revistas, esa representación pública, y empezamos por los españoles, que lo tenemos hecho ya en el mercado y nos podríamos ayudar unos a otros. Estar más de acuerdo. Es verdad que hay una dominación y una preponderancia del idioma inglés y del establishment universitario anglosajón. Sin duda, España podría, pero eso tampoco es un problema que me toque a mí ahora. Pero el español es la segunda lengua más hablada en el mundo después del chino mandarín. Es mucho más hablado el castellano que el inglés, ¿no? Ya cuando lo dicen, también la gente se sorprende. La segunda lengua con más hablantes nativos originarios es el castellano, ¿no? Merecería unir esfuerzos. Pero eso es una pregunta para Adela, para alguien más que no sé yo. Yo como universitario, no solamente mencionar a título informativo encantado que hay una iniciativa de la FETIC y del Instituto Cervantes. Las universidades de América Latina son... Cuando viajas por América Latina te das cuenta de que la herencia cultural es impresionante. Impresionante, cultural y humana, ¿no? Yo he acompañado al rey cuando era ministro de Asuntos Exteriores y la figura de España representada por el jefe del Estado es algo que despierta un enorme apoyo. Hay tantos vínculos familiares, de que todos en alguna generación anterior tienen alguna... Sin olvidar a los pueblos originarios y a los pueblos indígenas, que representan una problemática política muy particular en Bolivia, en Perú, en toda América Central. Toda América Central, ¿no? Eso tampoco lo tenemos bien presente en nuestra pantalla radar, que hay una dualidad étnico-lingüística no suficientemente percibida. Bueno, tengo que dejar. Muchísimas gracias. Gracias. ¿No? Josep, de nuevo. Bueno, entiendes. No hace falta que lo tuvieras que validar. Muy bien. Antes de terminar, decir que tenemos una publicación que hay ahora por aquí, ¿no? Un libro justamente que ha escuchado de Camina, que va a América Latina, además una reflexión de la ciencia española y que en cierta manera respalda